Allá por el año 91, 1991, y esto es un poco fastidioso decirlo, ¿no? En la última pandemia del cólera llegó a nuestro país. Ya ves, finales de enero de 1991, por el puerto más sucio del mundo ingresó esta bacteria. Algunos dicen que ya estaban algunos tipos de vibriola. Y muy chistosamente dice, si el vibrio Cholerae es del Perú, por el Cholerae, ¿no? Pero recién se comenzaron a ver esto. No había habido epidemias de ese tipo en ese tiempo, ni en el Perú, ni antes. Imagínense, decía un profesor nuestro, ¿no? Jesús García Alvarado, que el cólera es una enfermedad en la cual usted se va al baño a los servicios higiénicos en este mundo y se limpia en el otro. Hay dos cosas que favorecen. La toxina colérica, muy parecida a aquella enterohemorrágica de coli que han visto, es la misma, pero es más potente. Produce ese ASM cíclico más rápido. Y otra cosa, el tiempo de generación de vibrio cólera es mucho más rápido. Es decir, crece. Vibrio cólera no penetra, sino es toxina lo que causa el problema. La diarrea es una diarrea clásica de agua de arroz. Ustedes pueden ver a pacientes que llegan como la señorita, así con las mejillas sonrojadas, anchitas, y a las 2 horas lo ven con ojeras y todo chupado. Y cuando su piel ya no regresa, en 2 horas. Y como no se había tenido diarrea de ese tipo, la gente pensaba que era una diarrea a veces en su casa. Y han habido pacientes, mayormente ancianos, que llegaban a un grado de deshidratación. Ya. Y entonces, ¿cuál es el medio de rehidratación? No es el oral, sino es intravenoso. En aquellos pacientes se le ponían por 2 vías. Y hubo muchos muertos en ese tiempo. No había conocimiento de cómo tratar a esos pacientes diarreicos. Todas las salas de los hospitales estaban bañadas en los pisos con lejía. Y era común verlos vomitando y defecando. En el hospital regional se llenaron los pisos de medicina, los 3 pisos. Y en la emergencia hacían cólera en camino. Los menos deshidratados estaban con su suero al lado y su vasito y rehidratándose cada momento. Si ustedes han visto esas camillas para esos pacientes, en la parte que da las nalgas hay un orificio. Había una impotencia al inicio de esto y no se diagnosticaba. Recuerdo mucho que yo hacía prácticas y alguien muy cercano me dijo, mira esto, es muy pequeño para hacer un parásito o muy rápido para hacer una bacteria, como se puede viéndolo en fresco. El vibrio cólera ya no es una enterobacteriasis, porque hay una característica que lo distingue, es oxidasa positiva, este germen, ¿no? Es una gran negativa también, pero llamamos este vacilo, pues, comúnmente el clásico verlo es un vacilo curvado, corto, y tiene un flagelo polar muy largo. Eso le genera una gran movilidad al margen de todo, solo es un flagelo, pero le genera una gran movilidad si ustedes lo ven al fresco. Y se nota el nodular del flagelo. Tiene 2 especies patógenas para el hombre, pero el género vibrio, ¿no? Pero los más comúnmente conocidos son el vibrio cólera y el vibrio parahemolíticos. ¿Ya? Crece en condiciones aeróbicas, pero las condiciones
óptimas son 35 a 37 grados centígrados. No es de la familia Heterobacteriaceae, sino hay otra familia, que es Vibrionaceae, ¿no? Principalmente su hábitat es el agua y los estuarios, es decir, estuarios le llaman, creo, en el norte del continente, pero son las desembocaduras de los ríos, donde hay aguas salobres, ¿no? ¿Por qué? Porque es un alófilo, les gusta. La mayoría de bacterias, las enterobacterias crecen a un pH generalmente neutro, esto no, crece hasta 8.6 de pH, es decir, es alófilo. Y mayormente su hábitat son, y les digo, los estuarios. Existen más de 200, también se los clasifica por los antígenos somáticos y los el que atacó el Perú es el Vibrio cholera O1, es decir, el antígeno somático O1. Después de la epidemia del polio, surgió otra epidemia, otro vibrio, que es en Bengala, ¿no? En el este asiático. Y dentro de esto, este vibrio cholera O1, que atacó acá, se divide en el clásico y el tópico. Los japoneses estaban más avanzados en esto, nos mandaron por la implementación medios de cultivo, sueros, desde Japón, y utilizamos eso, ¿no? Los serotipos clásicos son tres, ¿no? Inaba, Ogawa e Ikojin. Comparten aquí. Generalmente, en una primera instancia, se presentó el serotipo Inaba. Pero según las epidemias, y lo pudimos corroborar, después hay una seroconversión. Es decir, estos grupos que eran Inaba van pasando a ser Ogawa. Y en una primera etapa de la epidemia, hallábamos Inaba. En la segunda etapa se halló manifestada Ogawa, el porcentaje. Ya lo habíamos visto, el factor de virulencia principal son sus toxinas. Generalmente, si este vibrio es de naturaleza halófila, había un problema, ¿no? Aquellos pacientes que podrían haber ingerido vibrio y no habían cenado, almorzado, nada, generalmente no tenían problemas y el vibrio no pegaba. Pero cuando el vibrio viene con los alimentos, o alguien se ha consumido, también se esconde y puede pasar la barrera de los jugos gástricos en el estómago y generalmente se aloja en el intestino delgado. A partir de ahí se agrega la toxina colérica y ese es el gran problema. La toxina colérica es el que produce toda esa diarrea. Y la gente no moría por la misma diarrea, sino generalmente morían con problemas renales. Es decir, si hay una deshidratación, ya no sé, la sangre está tan deshidratada, no hay nada que filtrar, ¿no? El hematocrito está alto, pues, no hay nada que filtrar, entonces insuficiencia renal es el problema.